¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. Estábamos todavía chequeando algo de información, muy compenetrados con Fernando Fraquelli, mi compañero de todos los días, a quien también saludo, porque, bueno, estamos viendo la información que proviene principalmente de los Estados Unidos y todas las repercusiones en torno al triunfo de quien será el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su segundo mandato. Fer, muchas repercusiones aquí en la Argentina y en todo el mundo, una elección muy importante que hasta el último momento no se sabía bien cómo iba a salir. Así es, muy buenas tardes. Bueno, ahí está, estaba viendo las redes sociales porque siguen presentando y publicando los diferentes diputados nacionales saludos hacia el presidente electo de los Estados Unidos. Ya enseguida vamos a estar con algunos de ellos. Ahí está a tu espalda, ahí es estamos, el tuit que publicó hoy bien temprano el presidente de la Nación. Exactamente. Javier Milei, que saludaba al presidente de los Estados Unidos electo. Ya se había dado a conocer esta información, así que en inglés posteó esta foto de su encuentro diciéndole, vamos a leer la traducción: felicitaciones por su formidable victoria electoral. Ahora la frase Make America Great Again. Usted sabe que puede contar con la Argentina para llevar adelante su tarea. Éxitos y bendiciones. Atentamente, bueno, y la firma de el presidente Javier Milei y su @. Una manera de saludar al presidente electo que a fines de enero va a estar asumiendo nuevamente su segundo mandato. Y esa imagen, ese saludo entre Javier Milei y Donald Trump fue de febrero de este año, cuando se hizo una de las reuniones de la Convención Republicana, donde participó Javier Milei en esa reunión, en ese evento, y tuvo un primer contacto. Ahí con una gran estrategia en lo que tiene que ver con la diplomacia, tratando de no generar un conflicto con el gobierno actual de los Estados Unidos. Exacto. ¿No? Recordemos que en febrero todavía ni siquiera se habían lanzado las campañas políticas. Y Biden iba a ser candidato, ¿no? Y que Biden era finalmente candidato. fue reemplazado por Kamala Harris, a quien no le alcanzó el acompañamiento en algunos estados, porque como lo hemos repetido en varias oportunidades y mucho se ha hablado en estas horas sobre el sistema electoral norteamericano, como era antes en la Argentina, se elige de manera indirecta, ¿no? Se elige colegios electorales. Exacto. Y la particularidad que tiene es que no solamente los representantes del colegio electoral son los que definen, sino que donde se impone por un voto uno de los dos partidos, el demócrata o el republicano, se queda con todos los electores de ese estado. Entonces, exactamente. Eso es lo que hace que sea de manera indirecta y también mucha preocupación o mucha repercusión de la baja participación que hubo en esta elección. Claro. También Donald Trump se queda con el control de ambas cámaras legislativas por parte de lo que fueron los resultados electorales, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Representantes, y los diferentes saludos. Está también quien saludó, uno de los primeros también en saludar, además del presidente Javier Milei, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ahí en un... video de inteligencia artificial. Exactamente. Que lo tiene al presidente electo Donald Trump con el empresario, el CEO norteamericano Elon Musk. Exactamente. Que, bueno, compartieron también el resultado electoral en Florida, es donde estaban, en Pensilvania, estaban presentes en el cierre del proceso electoral y estuvieron recibiendo ahí juntos también los resultados. Bueno, y hay en el medio también un grupo de diputados que ha viajado, invitado por diferentes fundaciones, por la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, AmCham. También hizo invitaciones a representantes de diferentes fuerzas políticas. Entre ellos se ha visto varias imágenes de Rodrigo de Loredo, el presidente de la Unión Cívica Radical, de Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, que están en los Estados Unidos, que van a tener una actividad también el día de mañana, más allá de tener actividad a lo largo de los días previos a la elección, del día de la elección, haber recorrido lo que son los centros de votación y haber seguido de cerca no solo el sistema
de votación en los Estados Unidos, sino también el sistema de financiamiento de las campañas electorales. Me parece que vienen con una experiencia interesante e importante para aportarle a estos debates que tiene sobre estos temas el Congreso Nacional. Y por el otro lado, en la jornada de mañana, por lo menos así lo organizó quienes fueron junto con la Cámara de Comercio Argentino-Americana, los que fueron con AmCham, de tener reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional, con representantes de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, con representantes del BID, del Banco de Integración y Desarrollo, con aquellos representantes que tienen sus oficinas mirando principalmente hacia Latinoamérica y particularmente hacia la República Argentina. Exactamente, lo que pueda significar todo este proceso de transición que se va a dar a partir de ahora hasta fines del mes de enero, donde creo que el 20 de enero es el día que asume finalmente Donald Trump, y el cambio también de administración. Vemos cómo se va a ir desarrollando los vínculos con la Argentina en particular, que es lo que le preocupa al Estado Nacional, al gobierno argentino, y por otro lado, bueno, el resto de las políticas internacionales y económicas que lleven adelante las nuevas autoridades norteamericanas. También a través de la red social Twitter, X, que maneja Elon Musk, el presidente electo Donald Trump hizo algunas referencias a través de sus discursos que dio ayer también, una vez conocido los principales resultados electorales. Claro, exactamente. Bueno, y algunas de las frases, ¿no? Que ha dicho a lo largo de no solo de la campaña, sino también que ha reiterado en lo que fue la última jornada, ¿no? Que lucharé por ustedes, por su familia, su futuro, lucharé por ustedes todos los días, en cada aliento de mi cuerpo, no descansaré hasta que hayamos alcanzado los objetivos. Ahí lo nombra a Robert Kennedy Jr., que lo va a ayudar a que Estados Unidos vuelva a ser saludable. Distintas expresiones por parte del presidente electo. Y el tema también de migratorio, que parece ser decisivo, arreglar nuestras fronteras, dice el presidente electo de los Estados Unidos, agradece a Dios, saluda a la vida por una razón, y esa razón era salvar nuestro país, en referencia al intento de asesinato que sufrió. Y bueno, parte del discurso que también dio respecto a haber triunfado, haber ganado, haberse impuesto en las elecciones para presidente. La cuestión migratoria, como decíamos, decisiva para estas elecciones también en Estados Unidos, y veremos la nueva política que se abra a partir de esa instancia, ya que la postura manifiesta de Donald Trump es muy cercana a justamente la construcción del muro que se había planteado con los estados mexicanos, una relación ya tensa con el gobierno mexicano. Veremos cómo se va tramitando todo eso a partir de que asuma como gobierno, pero también sabemos que estas transiciones van a ser complejas porque son signos políticos que vienen también alternándose bastante en el gobierno. Había ganado en su momento Trump, después ganó Biden, ahora vuelve Trump nuevamente. Hay un salto ahí como ida y vuelta en modelos políticos. Veremos cómo eso se va tramitando también en la vinculación con esta parte del mundo, y con también un cambio significativo. No es lo mismo el contexto político-económico del gobierno de Trump del periodo anterior que la situación actual, ¿no? Con dos guerras importantes, donde Estados Unidos es central y donde parte de su discurso público en los últimos días tuvo que ver también con los conflictos bélicos que afronta los Estados Unidos y cómo los va a tramitar en su gestión. Bueno, seguramente por estas horas Trump debe estar pensando en China, debe estar pensando en Rusia, en Ucrania, en Israel, en las zonas donde hay conflicto, y también cómo va a encarar el mundo a partir de su asunción como presidente de la nación. Mientras tanto, Argentina va a tener que estar pensando a quién va a nombrar como embajador, claro. Que estaba, después de la salida de Wertheim de lo que fue su lugar como embajador argentino ante los Estados Unidos, para asumir la Cancillería, reemplazar a Diana Mondino, el gobierno de Javier Milei hizo abrió un paréntesis, un tiempo esperando que pasen las elecciones, a ver quién triunfaba, y a partir del triunfo de Donald Trump
resolver quién va a ocupar esa embajada. Trámite que tiene que pasar por el Senado de la Nación, la designación de un nuevo embajador. Los pliegos de los embajadores son aprobados y son también interrogados a través de una audiencia pública por los senadores y senadoras, que tienen que darle acuerdo, igual que con los jueces, para poder asumir como embajadores representando a la Argentina en otros países. Siempre que no sean embajadores políticos. Si son embajadores de carrera, directamente se los puede nombrar. Pero si son políticos, tiene que pasar indefectiblemente por el Senado Nacional. Vamos a ver cómo está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un poco de calor a estas horas, que se viven también con 24 grados. La máxima para el día de hoy estaba prevista en 25, más al mediodía se alcanzó. Exactamente. Hay que ver también, creo que se superó porque hacía bastante calor, un día muy despejado en la ciudad de Buenos Aires, aunque aparece en el dibujo alguna nube en el horizonte. 17 grados fue la mínima, que se va a repetir también para el día de mañana con menos temperatura máxima, está prevista 21 grados. Y para el día viernes también, más o menos, entre los 22 de máxima, los 18 de mínima, una manera de ir transitando este noviembre, donde también el Congreso de la Nación está muy atento porque tiene que avanzar en la definición de presupuesto. Último mes de trabajo formal, podríamos decir. Y de trabajo fuerte, ¿no? Porque empezamos a definir los temas en los cuales van a alcanzar los tiempos parlamentarios como para que esos debates puedan llegar a tener la posibilidad de ser sancionados en la Cámara de Diputados y después tener su correlato en el Senado Nacional. Ya se está hablando de sesiones para la próxima semana, en principio para el día 13, es decir, para el miércoles. Bien. Algunos también están anticipando la posibilidad de una sesión especial el día 12, el día martes. Dos sesiones. Una que pide la oposición formalmente, con el tema central para la oposición, que es el tratamiento de los decretos de necesidad de urgencia, la modificación a la ley que los reglamentó. Eso es por lo menos está en la idea de gran parte de la oposición. Veremos si se plasma finalmente en una convocatoria, un llamado a convocatoria y llevar adelante esa reunión el próximo día martes. Y el miércoles habría también, esto ya lo está pensando el oficialismo, con otro sector de la oposición llamada dialoguista o más cercana al gobierno nacional, para discutir, entre otros proyectos, el proyecto de ley de ficha limpia. Bien. Presupuesto quedará para el 20. Está pensándose para un poco más adelante, todavía no está ni siquiera el dictamen, así que hay que esperar. Este jueves, que va a estar el trámite mañana con el ministro de Salud, ahí me parece que va a estar un poco más claro cuando termine ese encuentro, y luego el proceso de el debate de las comisiones. Bueno, ¿vamos a ampliar la mesa? Vamos a ampliar la mesa. Muy bien. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos justamente hablando de presupuesto con estas últimas novedades, así que, como me parece, Amanda bien decís, se va a demorar un poco más quizás el anhelo que tenía el oficialismo de llevar el presupuesto al recinto el 20 de noviembre, veremos igualmente. Algunos también hablaban de poder dictaminar quizás un día antes de ese día 20, pero bueno, lo que sucede es que en el día de mañana iba a haber una nueva reunión informativa y se suspendió. No. Sí. Se suspendió por lo que están argumentando es que fueron cuestiones de agenda del propio ministro de Salud, Lugones, que iba a estar presente en el día de mañana. Estaba estimado una reunión de aproximadamente 4 horas entre las 11 y las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Bueno, no va a suceder, así que otra semana sin reunión de la Comisión de Presupuesto para justamente tratar la ley de leyes. Recordemos, la última reunión informativa fue el 24 de octubre con el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Exactamente. Señor Gonzalo Solaberrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fer, para vos, para Aman, para Mary, exacto, con estas novedades en las últimas horas respecto a esta suspensión, hasta nuevo aviso, como así lo han comunicado las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es decir, para que tengamos en cuenta,
al no estar presentes, tanto el ministro de Salud como, distintos funcionarios del Poder Ejecutivo que posiblemente lo iban a acompañar, como dijo Meli, exactamente por cuestión de agenda, tampoco es que se va a generar una comisión para el debate de los propios diputados, porque entienden que estas informativas tienen como eje principal escuchar a los funcionarios y que después pueda haber un intercambio. Por eso, hasta nuevo aviso, como así lo han dicho, no tendremos novedades respecto a cuándo se va a realizar nuevamente esta nueva reunión informativa. Mientras tanto, hoy se realizó una reunión conjunta bastante extensa de 4 horas de duración aproximadamente entre las comisiones de Economía y normas tributarias, el seguimiento de las normas tributarias, que parece ser por el título una agenda pensando en la Argentina del 2025, pero que podríamos tranquilamente pensar en varios aspectos. Fueron 3 bloques, que en un ratito lo vamos a estar detallando si les parece, 3 bloques en donde de manera paralela a lo que es el debate en la comisión propiamente dicha de Presupuesto y Hacienda, un poco el sector más opositor de Unión por la Patria trató de expresar y debatir cuáles eran los puntos en los cuales no estaban de acuerdo, con invitados, expertos en las distintas materias que se dialogaron, pero también con presencia de diputados como Julio Moreno Valle, de La Libertad Avanza, que estuvo presente, escuchando, también atento, tomando nota. Se dio un debate también pensando en las posibles modificaciones que va a proponer la oposición respecto al presupuesto. Y en un ratito voy a estar contándoles un proyecto vinculado a una iniciativa que puede llegar a tener una aprobación la semana próxima en la Comisión de Discapacidad. Buenísimo, con toda esta información. Así que, lo que decíamos, presupuesto se demora. La discusión del presupuesto está por estas horas también pasando fuera del Congreso Nacional. Recordemos, ayer vimos la imagen de los gobernadores provinciales vinculados con la Unión Cívica Radical en Casa de Gobierno, reuniéndose con el presidente Javier Milei, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Por ahí está pasando la discusión del presupuesto. La semana anterior lo hizo los mismos funcionarios gubernamentales, el propio presidente, con los gobernadores que están vinculados con el PRO y que están vinculados con lo que fue en su momento Juntos por el Cambio. Pero veremos si todos esos acuerdos que van tejiendo y que se van alcanzando con los gobernadores, si es que se van consiguiendo y logrando los acuerdos, van a tener que ser plasmados en el dictamen que se trate en la comisión respectiva. Claramente va a ser esa la situación, porque lo que están discutiendo son algunas modificaciones y hay que negociar con el Ejecutivo si está de acuerdo o no. Algo de lo que se argumenta, o por lo menos lo que se rumorea fuerte en los pasillos del Congreso, es que algunas de las partidas que se quieren modificar o incrementar tienen que tener ya justificado de dónde van a salir esos recursos, ¿no? No solamente la posibilidad o la expresión desde el Congreso de la Nación de cuáles son los estándares que pretende para cada una de las carteras, sino también, o para los programas, sino también la obligatoriedad de decir de dónde salen esos recursos. Fue parte de la argumentación que escuchamos cuando se discutió el veto presidencial al presupuesto educativo de universidades, ¿no? Bueno, pero ¿dónde sale la plata? ¿Dónde sale la plata? En esa discusión está traduciéndose también sobre algunos aspectos que son formales y otros que no son tan formales. Por ejemplo, la suspensión del artículo que establece el 6% del Producto Bruto Interno para educación. ¿Por qué se puede suspender o no ese artículo si en las distintas administraciones del Estado Nacional ha sido difícil alcanzar ese piso que se puso por este Congreso? Bueno, parte de estas discusiones tienen una línea y otras son, por ejemplo, las asignaciones familiares, que concretamente necesitan una actualización. Bueno, ¿por qué partidas se van a complementar esos incrementos? Sí, lógicamente es mucho más fácil la discusión de cómo se reacomodan partidas presupuestarias cuando se está discutiendo la totalidad del presupuesto, que cuando se tienen que discutir partidas una vez que el presupuesto ya esté en ejecución. Claro, por supuesto. Porque ahí ya es un tema más complicado, porque un área determinada dice, ¿por qué yo tengo que estar cediendo parte de mis recursos para financiar determinado proyecto? En el medio de la discusión, cuando se discute y estamos todos, digamos, en cero, ahí que hay que ir armando esa torta, me parece que es ahí donde se puede llegar a alcanzar principalmente esos acuerdos que
hagan para el oficialismo esa construcción de mayorías importantes para poder tener el número de 129 diputados para sesionar y también para poder aprobar el proyecto de ley de presupuesto 2025, si en el medio está también la posibilidad de la decisión o no que tenga el oficialismo o el gobierno nacional de contar con esta herramienta que es el presupuesto general de gastos. Exactamente, la que habló sobre el tema en una de sus dimensiones en términos educativos, que es el principal tema de agenda de las últimas semanas, es la diputada de La Libertad de Avanza, Lilia Lemoine. Bueno, ante todo, quiero dejar en claro que necesitamos mejorar la calidad de vida de jubilados y necesitamos mejorar la educación. Ahora, no hay plata, lo dijo el presidente cuando llegó y sigue siendo una realidad. Si bien hemos conseguido equilibrio fiscal en el primer mes y ahora hemos logrado bajar la inflación por debajo de los 3 puntos, lo cual es muchísimo, y el riesgo país está cercano a los 800 puntos, tengo entendido, lo cual va a permitir que se generen inversiones en nuestro país. No estamos en condiciones de aumentar significativamente las jubilaciones. Incluso los aumentos que se pedían para los jubilados no eran, si uno se pone a verlo, no eran suficientes y sabemos que no lo es. Pero actualmente en la Argentina tenemos, por cada jubilado tenemos un trabajador y medio en blanco. Creo que los argentinos lo saben, si vos estás trabajando, no te alcanza para mantener a un jubilado. Esa es la verdad. Necesitamos tener como mínimo 3 trabajadores en blanco por cada jubilado. Es decir, necesitamos expandir la base de trabajadores en blanco y no tiene que ser trabajo estatal, tiene que ser trabajo privado. Y es eso en lo que trabaja el gobierno y es lo que va a conseguir a través de la estabilidad económica, la no inflación, la seguridad jurídica, la modificación de la ley laboral y, por supuesto, el ingreso de inversiones del extranjero bajando el riesgo país. No es algo que se pueda hacer en el muy corto plazo. Mientras tanto se pueden mejorar las prestaciones. Obviamente estamos en una crisis económica que se está reactivando recién ahora y es normal, los cambios reales no se pueden hacer de un día para el otro. Y bueno, tenemos que salir, son muchas décadas de malas políticas estatales como para poder resolverlo ahora de golpe. Sí es verdad, los jubilados la están pasando mal, tampoco es cierto que sea nuevo, esto viene de antes. Yo creo que lo más problemático fue el sinceramiento del costo de los servicios que se mantenían con subsidios y que es lo que más se siente, pero por fuera de eso, las jubilaciones han aumentado más que la inflación. Incluso si comparamos las jubilaciones del mes de septiembre u octubre, antes de que se produjera la depreciación de la moneda por la extrema emisión monetaria del gobierno de Massa y Alberto Fernández, las jubilaciones se han incrementado en 50 o 60 dólares por fuera del bono que se entrega del gobierno. Entonces, no es un problema nuevo, es un problema que se va a mejorar cuando tengamos más trabajadores en blanco, que es a lo que apunta el gobierno. Y en cuanto a las universidades, hay que tener en cuenta que no hay una desfinanciación, no es que no hay presupuesto universitario. La discusión acá es ¿en qué se está gastando la plata del presupuesto? Estamos de acuerdo que quizás los sueldos de los profesores no los conformen, ¿no? Pero también es cierto que si aumentaran los sueldos, nada garantiza que en 2 meses no estén haciendo los paros de nuevo. Porque acá hay cuestiones de fondo que van más allá de la educación. Es mentira que el gobierno desfinancie la educación pública. Eso es falso. Lo que sí es cierto que los estudiantes primarios y secundarios salen sin saber leer y sin tener comprensión de texto. Entonces, si nos preocupamos más por la universidad que por la escuela primaria y secundaria, que sabemos que la mayor deserción de la universidad es porque los chicos no pueden entender las materias, estamos negando el problema real que tiene Argentina. Se ha lanzado una campaña de alfabetización porque los chicos salen sin saber leer y escribir. Entonces, también sabiendo que los mayores índices de pobreza se encuentran entre los niños y no entre los ancianos, nosotros tenemos que cuidar todos los flancos y conseguir un equilibrio, pero si nosotros descuidamos a los chicos para cuidar a los viejos, estamos tirando el futuro del país por la borda y no debe ser así. Y la mayoría de los argentinos lo sabe. Yo, obviamente, todo el que tiene padre, abuelo, sabe que con la jubilación mínima nunca se pudo vivir en Argentina, no es nuevo. Entonces sí, es un esfuerzo más que tenemos que hacer. Eso va a ser así. Ahora, que el gobierno quiera castigar a los pobres, eso es mentira. La voz de Lilia Lemoine haciendo un análisis de la comunicación
desde el gobierno y también la realidad argentina, ¿no? Sí. La perspectiva. Después seguramente vamos a escuchar otra parte de Lilia Lemoine hablando de un proyecto de ella que tiene que ver con la falsa denuncia. Una de las iniciativas que ya forman parte de lo que es la mesa de trabajo de los legisladores nacionales a partir de la presentación que hizo la diputada por La Libertad Avanza. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, volvemos en instantes, tenemos más información para compartir con ustedes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión?
Bloque aquí en Pasos Perdidos, repasando toda la información parlamentaria para quienes se acaban de conectar. Aquí estamos repasando la agenda de mañana también en las comisiones y la suspensión del encuentro presupuesto. Así es, exactamente. Y también recorriendo un poco aquellos proyectos en los cuales están trabajando los legisladores nacionales. En el bloque anterior la escuchábamos a la diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza y anticipábamos uno de sus proyectos, una de sus iniciativas tiene que ver con un proyecto de ley sobre la falsa denuncia. DTV habló con ella para que nos profundice un poquito en qué consiste este proyecto de ley que presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación. No he presentado proyectos durante este año, más allá de que los tengo, sobre todo porque soy consciente de que no son proyectos que a la oposición no les gustarían y no es posible pasarlos. En este caso podría llegar a ocurrir porque es una problemática, estoy esperando el 2025, dicho sea de paso, para poder tener una mayoría en el Congreso. Y siempre busco un alineamiento con el Poder Ejecutivo, porque de hecho todos los paquetes presentados por el gobierno yo los voto y los voy a apoyar porque es la política que yo apoyo. Entonces, a mí no me interesa decir el proyecto es mío, el proyecto es mío, el proyecto es mío. Ahora, este proyecto de sobre las falsas denuncias que presenté es porque desde hace años yo colaboro con organizaciones desde el punto de vista de la difusión de estas temáticas. Es decir, frente a la ley, que es donde tenemos que tener igualdad. La única igualdad posible es frente a la ley. No existe otra igualdad en el mundo, ¿no? Nosotros decidimos que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos frente a la ley. Bueno, está ocurriendo que no pasa así. Que hoy día una persona que hace una denuncia, ni siquiera digo mujer, digo una persona que hace una denuncia falsa sobre otro, le puede arruinar la reputación, la carrera, la vida y la familia. Puede arruinar la vida de los hijos, la vida de una pareja. Entonces, no había un castigo sustancial hacia ello. Por ejemplo, si una mujer hace, hago el ejemplo más clásico, una denuncia falsa a su marido por un despecho y le genera perder el trabajo o la reputación o la relación con sus hijos. Entonces, esa mujer, cuando después de todo el proceso que conlleva que el hombre pierda toda su reputación, su trabajo y su familia, las consecuencias para ella son un juicio de daños y perjuicios, que debe llevarlo actualmente, con la legislación actual, a cabo el damnificado, que para ese entonces no va a estar ni en condiciones económicas ni morales de poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que propone este proyecto de ley? Que lo elaboró Hernán Seivane, que es un abogado especialista en estos temas, con la Fundación Morelli, que hace más de 70 años trata este tipo de cuestiones en las familias. Se modifican 3 artículos del Código Penal y del Código Penal Procesal. ¿Para qué? Para que todo aquel que cometa una falsa denuncia hacia alguien y la empeore también haciendo un escrache previo a una denuncia legal, y todos los cómplices de eso, no el periodista que anuncia sobre una denuncia, sino el que se atreva a distribuir información falsa en redes o en televisión o en diarios sobre alguien, se haga responsable cuando se demuestre la inocencia de esa persona, y que el mismo fiscal esté obligado a perseguir luego al que hizo la denuncia falsa. Porque la víctima se encuentra indefensa. Es como decirle a una mujer que fue víctima de violencia doméstica que se defienda de su propio perpetrador. Entonces, con este proyecto empezamos a darle herramientas a las víctimas de falsas denuncias para que se puedan defender, y que todo aquel que vaya a considerar mentir sobre alguien para arruinarle la vida lo piense 2 veces, porque la única forma de evitar el delito es que haya una disuasión, y la disuasión son las penas que puede enfrentar por cometer ese delito. La opinión de la diputada Lemoine frente a un proyecto que está presentando junto a otros diputados de su bloque para castigar a las personas que hagan una denuncia que no resulte cierta, que resulte falsa, y a todas las personas que también hayan de algún modo difundido esa información. Bueno, en un sistema judicial que es bastante lento, ¿no? Sobre todo claro, para todo lo que tenga que ver con denuncias sobre distintos tipos de violencia. Veremos si eso agiliza la justicia y si llega algún momento aquí a la Cámara de Diputados. Debería pasar por la Comisión de Legislación Penal que preside la diputada Rodríguez Machado. Claro, exactamente. Bueno, eso será un debate para el 2025. Lo dijo también. También. Ella claro, lo anticipó. sin lugar a dudas. Bueno, debates que se dan en este Congreso Nacional, Mary, tiene que ver con la Auditoría General de la Nación, la presentación que hicieron los auditores en el Senado, ¿no? Sí, así es.
Bueno, ahora vamos a hacerlo, Meli, porque tenemos un problema de audio. Hablábamos justamente de la Comisión Revisora de Cuentas que se reunió ayer. Así es. En el Senado de la Nación, pero está precedida por un diputado nacional, por el diputado Miguel Ángel Pichetto. Algo que se estaba esperando, la presencia de los auditores aquí en la Cámara de Senadores y Diputados, porque esta comisión, como bien decimos, es una comisión que se encarga de analizar cómo se ejecuta el presupuesto. Bueno, y ahí es uno de los temas que Meli seguramente nos va a ampliar respecto al tema de el seguimiento de los fondos a partir de los presupuestos destinados a las universidades nacionales. Una de las discusiones que se está dando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hablando sobre presupuesto, Paula Penaca de Unión por la Patria con Diputados Televisión dijo lo siguiente. Bueno, en primer término es importante la comisión porque justamente amplía las voces que pueden escucharse en el marco del debate del presupuesto, que como vos bien decís es una de las discusiones centrales que tiene el Congreso de la Nación porque plantea cuál es el plan de trabajo y la disposición de recursos, ¿no?, del gobierno para el año próximo. Y aquí la verdad que se han podido escuchar muchas voces que en la Comisión de Presupuesto no se estaba pudiendo, solamente se estaba pudiendo escuchar la voz del oficialismo y sus planteos en torno a un presupuesto que nosotros consideramos desde nuestro bloque que es un presupuesto de ajuste. Entonces le dimos voz aquí en la comisión a todos los sectores que van a ser ajustados, que van a ser perjudicados por ese plan de ejecución presupuestaria que el gobierno de Milei trajo al Congreso. Reafirmar un análisis presupuestario general que tiene que ver con que está viendo desde el gobierno algunas proyecciones que consideramos que no son correctas en términos de crecimiento, en términos de tipo de cambio, en términos de inflación, ¿no? Una inflación proyectada que implicaría una inflación anual de acá hasta fin de año del 1% y claramente esa no es la realidad. Luego la posibilidad de que esta regla fiscal termine generando mucha discrecionalidad de parte del presidente y que pueda recortar partidas que incluso hoy están asignadas por leyes específicas que son derogadas en este presupuesto para después poder utilizar esos recursos para el pago de la deuda. Eso creemos que va a ser muy perjudicial, sobre todo porque esos recortes, esas derogaciones de artículos de leyes están direccionadas hacia el sector de la ciencia, de la técnica y de la educación. Ese análisis lo compartieron casi todos los centros de estudios económicos que estuvieron aquí hoy. Y luego, bueno, escuchamos finalmente al sector cooperativo, que también va a ser uno de los sectores perjudicados y que en muchos casos, como recién hablaba un integrante de una cooperativa de la provincia de La Pampa, garantizan el acceso al agua, a la electricidad, o sea, ¿no? Dan servicios esenciales para los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, creo que esto enriqueció, que ojalá el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Espert, tenga la capacidad de abrir la escucha. No tengo mucha expectativa porque últimamente no dejan ni que hagamos intervenciones los diputados de los bloques opositores, pero me parece que ha sido una buena instancia y también reconocer que han estado presentes diputados y diputadas de otros bloques, ¿no? No solamente de nuestro bloque que ha sido el que convocó a las comisiones. Conjunta que se hizo en el día de hoy, como bien decía la diputada Penaca, que es la secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, convocada por ese bloque para discutir distintos aspectos del presupuesto. Gonza, ¿vos tuviste la oportunidad de estar ahí cubriéndolo? Sí, exacto. Tuvimos la oportunidad de escuchar un poco de qué se trató esta comisión conjunta entre la Comisión de Economía y la otra que es sobre el cumplimiento de las normas tributarias, es el análisis y seguimiento del cumplimiento de las normas tributarias y previsionales. Increíble que me haya acordado el nombre tan largo de corrido. Que tiene, fíjense si les digo los nombres, a Ariel Rauschenberger de La Pampa, de Unión por la Patria, y a Pedrini, Juan Manuel Pedrini, el diputado de Chaco y de Unión por la Patria como titulares de ambas, respectivamente. Es decir que, como mencionábamos hace un ratito, fue una especie de convocatoria por parte de la oposición, exclusivamente de Unión por la Patria, que logró convocarla de manera conjunta, digo, para convocar a expertos que estuvieron hablando en tres bloques. El primero, ciencia, tecnología y universidades, donde estuvieron rectores, donde remarcaron la importancia de la ciencia y sobre todo el fortalecimiento en el presupuesto para las universidades en este sentido. Los centros de estudios económicos y el impacto en las provincias, obviamente por la distribución de la recaudación para con las provincias, y el sistema cooperativo, que aquí es donde hablaron sobre la posibilidad de que si se quita una de las leyes que está dentro de la ley de hojarasca, esto le podría, se preguntaban, ¿no? Digo, sí. Esto... preguntaban los expertos justamente en cooperativas si esto le podría llegar a generar mayor carga tributaria a las cooperativas. Bueno, interesante por parte de la oposición. Remarco nuevamente la presencia del diputado Julio Moreno Valle de La Libertad Avanza,
por lo menos que pude observar que estuvieron presentes por parte del oficialismo, un poco escuchando, lógicamente tomando nota, pero en definitiva fue un poco el debate de cómo va a impactar este presupuesto con este dictamen del oficialismo para el año 2025 y obviamente con las críticas y qué tendría en mente modificar o pedir modificar la oposición. Muy bien, bueno, ¿nos vamos a ir al móvil? Sí, vamos a entrar el móvil en el día de hoy. Nos está esperando ahí nuestra compañera Lourdes López, a quien le damos la bienvenida. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aman? Saludarte a vos y por supuesto a Fer también y a toda la mesa allí en el piso. Hay que decir que, bueno, la agenda se está reacomodando, está con algunas modificaciones de último momento, teniendo en cuenta que la reunión de presupuesto y hacienda que tenía el día de mañana con bajo el marco de lo que es el presupuesto, el debate del presupuesto 2025, donde iba a estar llegando Mario Lugones, quien hoy está delante de la cartera de salud, bueno, quedó suspendida por una cuestión también, valga la redundancia, de agenda del funcionario del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, bueno, ya se convierte así en la segunda semana consecutiva sin tener reuniones de presupuesto y hacienda para debatir lo que es el presupuesto 2025. Pero esto que venía también comentando Gonza recién es muy importante porque el tema universidades todavía sigue dando vuelta. Inclusive en el día de ayer también estuvieron en la comisión, en este caso que es aquella que se encarga de analizar las cuentas, que en este momento no me está esa revisora de cuentas, la comisión de revisora de cuentas, de tocar, por ejemplo, el tema de la AGN, que es la que se espera por parte del gobierno que pueda llegar a auditar las universidades nacionales. Pero bueno, hoy también estuvieron llegando rectores, representantes de las universidades para seguir analizando también todo lo que es presupuesto 2025, desde ciencia y tecnología, desde universidades, desde el CONICET y mucho más, por supuesto, desde el ámbito también de la educación, sobre todo, que hoy creo que es uno de los temas que más del que más se está hablando, no del que más importa, porque muchos sí importan verdaderamente, pero del que más se está hablando después de lo que fue, en este caso, el veto al financiamiento universitario. Pero hay que hablar un poquito de cómo viene la agenda también. Esto fue más temprano en lo que es economía, análisis y seguimiento del cumplimiento de normas tributarias y previsionales, una comisión que está adelante el diputado Rauschenberger y que en este caso duró bastantes horas. Luego, el día de mañana a partir de las 10 es un día donde, bueno, teníamos estipulado ser parte de lo que es esta comisión, seguir el trabajo de esta comisión que quedó suspendida, pero sí hay algunos grupos parlamentarios de amistad, como por ejemplo el Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Qatar, donde va a haber reuniones constitutivas. Hay que decir que a las 10 de la mañana también va a estar la Comisión de Cultura. Esta comisión que, un dato extra, el tema de la Secretaría de Cultura, no tiene que ver específicamente con la Comisión de Diputados, pero sí la Secretaría de Cultura va a pasar en este caso, va a dejar de estar en el Ministerio de Capital Humano como venía estando hasta ahora, eso es como un dato, y en algunos de los temas que van a tener lugar en el día de mañana tiene que ver con declarar como poblado histórico nacional a la localidad de Jaramillo en Santa Cruz, por ejemplo, que es un proyecto que ya venía desde el año pasado, además bien de interés histórico nacional al predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento y además la creación del Museo Nacional del Deporte, entre otros temas. Luego hay otro grupo parlamentario también con la República Federativa del Brasil y después ya para el martes, el próximo martes, está la Comisión de Discapacidad a las 12 y a las 13 Derechos Humanos y Garantías. Así que bueno, por esta semana se esperaba quizás mañana la llegada de Mario Lugones. Esto no va a ser de esta manera, hay que esperar a ver qué va a suceder la próxima semana con más actividad. Muy bien, Lourdes, gracias por esta conexión y esta información. A ustedes. Gracias. La saludamos a Lourdes, que está desde la terraza de aquí del Congreso de la Nación, del anexo C, el salón más grande de la Cámara de Diputados, que es justamente donde se dan estos plenarios de comisiones. Pero ayer todo sucedió en el Senado. Exactamente. La comisión de mixta revisora de cuentas, como decíamos, estuvo recibiendo a los auditores de la AGN, a un grupo de los auditores, porque todavía faltan designar los 3 de la
Cámara de Diputados. Meli, nos vas a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en esa reunión que duró más de casi 2 horas, ¿no? 1:40 aproximadamente. Sí, así es. Tuvo lugar en el Salón Ilia del Senado, pero como hablamos de una comisión justamente mixta, la mixta revisora de cuentas es una bicameral y hay allí senadores y diputados que la integran, incluso, bueno, legisladores que no la integran, como sabemos, como sucede en todas las reuniones, pueden presentarse. Y bueno, lo que tuvo lugar obviamente como centro de esa reunión en la que se presentaron los auditores fue la cuestión obviamente de las universidades, ¿no? Que es por este momento la coyuntura respecto de las auditorías que está reclamando el gobierno nacional sobre las casas de altos estudios. Como decimos, esta comisión es mixta, su presidente este año fue designado el diputado Miguel Ángel Pichetto, que es el jefe de Encuentro Federal, y bueno, además de asistir, claramente los auditores vinieron con un objetivo que es el que siempre se hace cuando vienen los representantes de la AGN, que es traer un programa anual de acción, en este caso para el 2025, porque esto es algo que todos los años debe hacerse, aunque ayer se recordaba que la última reunión formal que había tenido esta bicameral fue en julio de 2022, no había estado muy activa, vamos a decirlo, en los últimos 2 años. Y bueno, lo que se hace cada año, como decía, es presentar este programa de auditorías que el año que viene tienen como objetivo realizar desde este órgano de control que es de asistencia técnica al Congreso, porque depende del Congreso la AGN. Ya se creó en 1992 por ley, pero en 1994 se le dio el rango constitucional y hoy día tiene 4 integrantes. Está presidida por Juan Manuel Olmos, que es un hombre del PJ, sí. Siempre la AGN, de acuerdo al periodo que hay, de acuerdo al gobierno, ¿no? Al signo político que hay, está en manos de la oposición, ¿no? Este órgano está presidida justamente por la oposición, pero luego conformada así en sus integrantes por representantes de distintas fuerzas que son designados 3 auditores por el Senado y 3 auditores por la Cámara de Diputados. Como bien decían, faltan los 3 por la Cámara Baja, ¿no? Hoy día está funcionando con 4 de sus 7 miembros la AGN, lo cual dificulta también el proceso de la capacidad para llevar adelante los informes y las auditorías, que justamente fue algo que dijo Olmos, porque siempre se hablaba entre la pretensión que se tenía de hacer como 440 auditorías y no se llegaba a eso, ¿no? En periodos anteriores. Claro, porque lo que hace la AGN no es auditar toda la gestión, sino algunos ámbitos en particular, y eso es lo que viene a presentar como plan a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Hay todo un proceso de análisis, obviamente, de la ejecución presupuestaria que se hace desde el Ministerio de Economía y desde también la AGN y la Oficina de Presupuesto de manera simultánea que se va desarrollando el año. Pero cada año el Congreso le pide especialmente algo a la AGN o la AGN en un plan particular que analiza algunos ámbitos que por ahí hace mucho tiempo no se auditan, cómo ir haciendo ese trabajo. Por eso viene a presentarlo y tiene que ser aprobado aquí por la comisión. Sí, de hecho la comisión propone justamente, y ayer fue un poco eso, ¿no? Lo que se reveló, un acuerdo que hubo a través de un pedido que hizo el rector de la UBA, Ricardo Helpi, para que la Universidad de Buenos Aires sea auditada en 4 facultades, ¿no? que posee. Y hubo un consenso por parte también de la bicameral para decir a la AGN sí que se incluya en el programa anual. Y también lo que explicó ayer, vamos a ir con una frase de Juan Manuel Olmos en el día de ayer, quien dijo que el objetivo es generar un sistema de control necesario sobre los recursos que dispone el Estado para su administración, fondeado por los impuestos de los ciudadanos. Lo que hace la AGN obviamente es analizar el uso eficiente que se hace de los recursos públicos, sea en organismos, sea en sociedades del Estado, o sea en instituciones que justamente reciben recursos y aportes del Estado Nacional. La auditoría que se realiza, el control que se hace es un control externo posterior, ¿no?
Bueno, en el programa anual que presentaron para el año que viene se prevén entonces las auditorías a 12 universidades nacionales y entre ellas a 4 facultades de la UBA. Están Medicina, Económicas, Derecho y Psicología, que Psicología, bueno, va a haber una revisión en sí porque fue en 2022 la última que se había auditado. Se va a comenzar por Medicina porque es la facultad más grande, con más recursos, con más alumnos de todo el país. Bueno, además de esto, como contrapartida, lo que anunció Olmos fue que también ellos van a auditar la Subsecretaría de Políticas Universitarias, porque tienen como objetivo observar si existe posible discrecionalidad y cómo se ejecuta el reparto de fondos entre las universidades en medio de esta puja que hay entre justamente el gobierno nacional y las casas de altos estudios, porque hay una pretensión del gobierno de que sea la SIGEN. Bueno, de hecho esto ya está en la justicia, ¿no? La puja entre la UBA y la SIGEN para que la audite la SIGEN. La UBA no quiere esto, la UBA quiere que la audite la AGN. Y eso es porque pertenecen o responden a poderes diferentes. Claro, exactamente. La AGN responde al poder legislativo, la SIGEN al poder ejecutivo, al propio gobierno. Además, bueno, ayer en la reunión justamente se puso el foco sobre la idoneidad que tiene la AGN para ser quien realice estas auditorías, teniendo en cuenta también que los organismos mismos tienen auditorías internas, ¿no? Claro. Ayer Alejandro Nieva, uno de los auditores, planteó que, por ejemplo, a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación hace mucho no se le audita, pero eso no quiere decir que no tenga auditorías realizadas, ¿no? Propias. Bueno, además el objetivo es que las auditorías sean integrales y que se realicen en un plazo de 6 meses, estamos hablando sobre las facultades. Pichetto sugirió conformar un equipo con especialistas, ¿no? También, bueno, dotar de más personas capacitadas que puedan ayudar a estos auditores, que como hoy decimos, faltan 3 más también en la AGN. Y estiman que los informes se puedan conocer en agosto de 2025, es decir, que se puedan conocer efectivamente durante el año en el que en el año en curso, exactamente. Y además, otra cosa que anunció Olmos es que, entre otros temas, se auditarán gastos en defensa y seguridad, la política alimentaria del Ministerio de Capital Humano, la gestión de reservas de oro del Banco Central y la gestión de CAMESA. Estos son todos temas muy sensibles para el gobierno, ¿no? Recordemos que siempre en la auditoría quedan pendientes las cuentas de inversión de años anteriores de los gobiernos, hay cuentas de inversión pendientes de aprobación por parte del Congreso del gobierno anterior, pero ya esta nueva gestión de la AGN va a poner el foco sobre lo que fue este primer año. Estamos cumpliendo casi llegando a 11 meses de la gestión de La Libertad Avanza, en poquito más estaremos ya cumpliendo un año y la AGN el año próximo dice que va a encarar, bueno, ya el análisis de algunas de estas cuestiones que por supuesto desde la Cámara de Diputados se están reclamando que bueno, que en esta designación que falta de los auditores, La Libertad Avanza tenga representantes también en el organismo, algo que durante este año había estado primero trabado, después se volvió a insistir sobre esto, obviamente por lo que sucedió, lo que surgió con el conflicto con las universidades, y ahora no hay acuerdo todavía político como para designar a los auditores, pero es un reclamo que bueno, que todos tienen y que en el día de ayer se expuso. Bueno, sin dudas, gracias Meli. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en los últimos días planteó que La Libertad Avanza tiene que tener un auditor. El tema es qué acuerdos alcanza para poder lograrlo y ser votado en el recinto. Unión por la Patria dice, nosotros vamos a tener uno. Encuentro Federal y el radicalismo dice, nosotros ya postulamos a Mario Negri. Y además son los acuerdos que tuvieron políticamente en el contexto del debate de la ley básica. Claro. Eso también se lo van a facturar. Y el PRO dijo, nosotros ya también postulamos a Jorge Triaca. Ahí está la discusión. Y Unión por la Patria que considera que tienen que tener 2. Porque tienen mayoría en términos numéricos. Cosas que no se resuelven todavía, pero bueno, vamos a la pausa y cuando volvemos le damos todas las respuestas sobre los auditores que quedan todavía a designar.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión?
Bueno, último bloque de pasos perdidos en una jornada en la cual se confirmó la suspensión de la reunión de la comisión para mañana de Presupuesto y Hacienda. Recordemos que la semana pasada tampoco hubo reunión. Mary lo estuvo adelantando también este tema. No hubo reunión, es decir, que hace 15 días que no se reúne la comisión. Las últimas visitas fueron las del secretario de Educación, el subsecretario de Políticas Universitarias, el secretario de Deportes y también la secretaria de Infancias. Sí. Ellos fueron los últimos de participar en una jornada que fueron 3 encuentros en 2 días, donde se pudo avanzar en el conocimiento de los recursos que destina el Gobierno Nacional a esas carteras. Lo que sucede es que algunos ministerios importantes, el de Salud es uno, el de Defensa es otro, el de Capital Humano, con la presencia de la ministra Petovelo, son 3 de los ministerios que todavía no participaron de manera directa estos funcionarios. Exacto. Y parte del reclamo de la oposición no solamente es la presencia de Luis Caputo, sino de estos otros ministros que son muy importantes. Bueno, vamos a otra agenda. A ver. También, que tiene el Congreso Nacional, la agenda de diplomacia parlamentaria, que la anunciamos también y Lourdes también hoy nos estuvo señalando que va a haber nuevas reuniones, pero ahí tenemos una de las últimas reuniones que se hicieron, que es la de la conformación de la Comisión de México, de Grupo de Amistad, de Grupo Parlamentario de Amistad con México, donde Florencia Clipauca quedó consagrada como presidenta de esta comisión. La diputada nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Misiones quedó como presidenta. Ahí lo vemos al diputado Sergio Acevedo, la vemos a la diputada Sarapura, Natalia Sarapura, el diputado Carlos Heller. La diputada Lorena Pocoy también es parte de esta comisión. Y la siguen conformando Mónica Frade de la Coalición Cívica, Carlos Heller, Gabriela Pedrali, Blanca Osuna, Andrea Freitas y Roxana Monzón, todos de Unión por la Patria, así como también, lo habías nombrado hace un ratito nada más, al diputado Sergio Acevedo. Estuvo presente la embajadora de México en la Argentina. Claro, su nombre es Lilia Rosbach Suárez, que trasladó el compromiso de profundizar los vínculos entre ambos países, que son muy importantes en materia de solidaridad, en materia de cooperación educativa, formativa, pero también en materia de industria. Recordemos que Argentina y México tuvieron un trabajo en conjunto allá por la pandemia para la producción y para el envase de las vacunas de AstraZeneca. Habían firmado un convenio entre ambos países donde se producía en Argentina a granel y en México se envasaba, digamos, en las ampollas para la aplicación de la vacuna, sobre todo en la región latinoamericana de AstraZeneca, que finalmente facilitó el proceso de vacunación en la región por el COVID-19. Así que ya vienen con una sinergia de muchos años de trabajo, no solamente en términos culturales, hay mucha producción cinematográfica, mucha producción literaria en conjunto, pero también mucho desarrollo científico-técnico. Y esto lo que hace también es profundizar los lazos desde el punto de vista parlamentario. Exactamente. Argentina y México conformaron, en definitiva, esta comisión de amistad. Y mañana decíamos una muy importante, si no es la de las más importantes grupos parlamentarios de amistad, es con la República Federativa de Brasil. También, México y Brasil son 2 de los principales socios comerciales de la Argentina. Exacto. Y es parte también de esa diplomacia parlamentaria que se ajusta a las demandas que tiene cada uno de los países para mejorar las condiciones de articulación. Así que quedará casi todo conformado ya de los principales referentes económicos y políticos de la Argentina. Porque además se va terminando el año. Exacto. Y aquellas comisiones que no se terminaron de conformar, quedarán para el año 2025, esos grupos de amistad, pero si uno empieza a hacer un raconto de las semanas en la cual estamos viendo conformación de grupos de amistad ya de hace bastante tiempo, que semana tras semana, más allá de que merme la actividad parlamentaria en la discusión de proyectos, como puede ser esta semana,
los grupos de amistad continúan formándose. Sí, y también decir que los mandatos son de 2 años, ¿no? En definitiva, sí, como autoridades de todas las comisiones, cuando cambia la conformación parlamentaria, se trabaja mucho al año siguiente la conformación nuevamente de las autoridades de las comisiones. Sí. Depende quién gane o cómo se conforman finalmente los bloques. Bueno, se terminan más o menos las mismas autoridades ocupando cargos o como presidentes o vicepresidentes de las comisiones, pero es importante esto que decías de la conformación de los grupos de amistad, porque va terminando el año y son actividades que tienen una repercusión también en la política exterior del país. Así que ahí andan los diputados con la conformación de esta diplomacia parlamentaria. Así es. Bueno, parte del trabajo que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación, parte del trabajo que va a continuar también en la jornada de mañana con, lo señalaba Amanda, la reunión con el Grupo de Amistad de Brasil, la reunión del Grupo de Amistad de Qatar, también que se van a ir conformando y que esto forma parte de, repetimos, de esta actividad que tiene el Congreso de la Nación en torno a, por un lado, las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas de la Cámara de Diputados con otros parlamentos, pero en el marco también de la actividad de un Congreso que tiene expectantes a el Ejecutivo, a los gobernadores y a los propios integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados respecto a los tiempos en los cuales se va avanzando la discusión del presupuesto 2025. Exactamente, y vamos a repasar ahora con Gonza a través de una serie de placas, de una síntesis de uno de los proyectos que también se viene debatiendo y se viene presentando aquí en la Cámara de Diputados sobre la actividad del deporte, que es una de las comisiones que también se estuvo juntando en las últimas jornadas. Sí, exactamente, Aman. Un tema bastante interesante, sobre todo porque es un proyecto que fue presentado a mediados del año pasado. Y que tiene dentro de las firmas, que podemos observar lógicamente en el proyecto original, a varios diputados de mandato cumplido. Entre ellos, por ejemplo, Luis Di Giacomo, que sabemos que fue presidente de la Comisión de Discapacidad, que la tuvo como firmante, por ejemplo, a la diputada de mandato cumplido Roxana Chala, actual intendenta de San Miguel de Tucumán, que tiene dentro de las firmas también a diputadas de mandato cumplido como Graciela Caselles, de aquel entonces Frente de Todos, a Estela Hernández también de aquel entonces Frente de Todos, Adriana Ruarte del PRO, también estas que estoy mencionando de mandato cumplido, a Leonor Martínez Villada, también diputada de mandato cumplido de la Coalición Cívica, pero así como también tiene dentro de las firmas a Marilú Quirós, diputada del PRO, Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, y también a Carlos Zapata, que en aquel entonces era del bloque Ahora Patria, claro, y con la llegada de Javier Milei al poder y sobre todo la fortaleza del bloque de la Libertad Avanza, se ha sumado a esta bancada actualmente, es decir que participará de este debate si es que se da la aprobación como un diputado oficialista. Y fíjense que todas estas cuestiones están vinculadas a un tema y a un bien común, que es lo que buscan estos diputados, que es justamente darle una asistencia económica a aquellas personas con discapacidad que hagan deporte federado. En este caso tenemos que entender que este es un proyecto de Karina Bachey, la diputada del PRO, representante de la provincia de San Luis, que como bien dijimos presentó este proyecto junto con estos nombres que acabo de comentar, tanto de diputados actuales como de diputados de mandato cumplido, el 29 de junio del 2023. Está bueno entender la variedad de firmas de los bloques porque generalmente esto hace que puedan avanzar. Dicho sea de paso, ya tiene la aprobación en la Comisión de Deportes. El martes próximo, en la Comisión de Discapacidad que se va a realizar y que ya está programada para el mediodía, está este proyecto para ser también dictaminado en esta comisión. Le quedaría un solo giro, que ya les digo cuál es, que justamente, claro, presupuesto y Hacienda, porque claro, hablamos de una asistencia económica, por lógica. Bueno, entendamos dos cuestiones. Una, ¿qué significa el deporte federado? Significa básicamente la práctica y la competencia de modo formal y en donde lógicamente se compite a través de un reglamento. ¿Y qué significa ser un deportista federado? Bueno, básicamente practicar un deporte
y que justamente lo hagan dentro de la federación, inscriptos, registrados en la federación del respectivo deporte que realice cada una de las personas con discapacidad. Vamos a ir a la siguiente placa para entender que esto es una asistencia económica mensual, es lo que se pretende, por ejemplo, para tener como eje principal dentro de este proyecto. Lo que se entiende es que hay indiscutibles beneficios para las personas con discapacidad, como por ejemplo la integración social, la salud plena de dichas personas y también el desarrollo integral. A ver, practicar un deporte es saludable, esto se entiende. Ahora, lo que se busca con este proyecto es fortalecerlo de una manera total, completa, con una asistencia económica para aquellas personas que decidan realizarlo, podríamos decir de una manera más profesional, es decir, que están federados justamente en ese deporte. Bueno, así es como lo entienden los diputados. Ahora igual, sobre el cierre de las placas, les voy a contar un dato y un antecedente muy importante que surgió a través de una iniciativa que surgió de Andis en el 2020, pero no nos vamos a adelantar. Vamos a ir a la siguiente placa. Esto tiene algunas condiciones que me parece fundamental aclarar. En principio, realizar que la persona presente obviamente el certificado de discapacidad, que realice una actividad deportiva en esta condición y que esto sea, además de ser regulado deportivamente por su federación, el deporte respectivo, es independiente del resultado deportivo que obtenga. Señalemos esto, remarquemos, subrayemos esto, porque acá está la clave del proyecto. Esto no va a través de lo que en muchos municipios, por ejemplo, significa utilizar los polideportivos para realizar una práctica, mostrando o demostrando, así como también las becas, que uno compite profesionalmente o está federado en algún lado y va a competir y tiene una proyección. No. Acá básicamente, siempre que realice el deporte de manera federada, sin importar el resultado deportivo, la ayuda o la asistencia económica estará. Bueno, y ahora pasamos más a la parte técnica, ¿no? Lógicamente, decíamos, tendrá que presentar el certificado único de discapacidad por la autoridad nacional competente y el monto mensual que se le quiere brindar a estas personas es el 50%, o sea, la mitad de un salario vital y móvil. Esto es lo que se pretende hacer con la asistencia económica y esto lógicamente que es durante el mes que cobran, bueno, se tomará en cuenta lo que el dato del salario vital y móvil del mes anterior al cobro, ¿no? Lógicamente. Importante remarcar esto. ¿Por qué? Porque hay otros antecedentes de iniciativas, pero que justamente apuntan a los resultados deportivos. Un punto importante que me parecía importante remarcar en esto de que se van quitando ministerios o convirtiéndolos a secretaría, o algunas secretarías pasan a depender de algunos ministerios. Importante ir actualizando esta información. La autoridad de aplicación es algo que se va a tener que actualizar si este proyecto sale adelante. En el proyecto del año pasado, la autoridad de aplicación era el ministerio que hoy le pertenece, en teoría entiendo, a Daniel Scioli, que es el Ministerio de Turismo, Deporte, en aquel entonces mencionado, y que también iba a tener a Andis como autoridad de aplicación. Bueno, habrá que ver ahora qué es lo que decide el Poder Ejecutivo si se aplica esta ley. Importante tenerlo en cuenta porque ahí lo puse textual. Dice el texto original que si en caso de no existir un ministerio o los futuros ministerios que se transformen, porque recordemos que ahora se le sumó ambiente, no me dejen mentir, a lo que es turismo y deporte, sí. Turismo, deporte y ambiente. El año pasado se llamaba turismo y deporte. Es secretaría ahora, ¿no? Claro, y ahora es secretaría. Por eso digo, el Poder Ejecutivo será quien establezca esto, que en el texto dice o la establezca justamente el Poder Ejecutivo a futuro. Y en la última placa, lo que también les traje como importante es que hay un antecedente porque actualmente existe el programa de deporte federado para personas con discapacidad. Andis lo dictó el 3 de noviembre del año 2022, pero en general estos apoyos dependen
exclusivamente de los resultados individuales alcanzados, obviamente, en cada una de las competencias. Por eso lo que pretende, en este caso, este puñado de diputados actuales y mandato cumplido, que veremos si también se hacen presente en la comisión el martes. Imaginamos un Luis Dijá como expresidente de la comisión presente. Bueno, posiblemente se dé esta situación y veremos si se da el segundo giro y después ver si puede pasar a presupuesto y Hacienda para ser aprobado en el recinto. Bueno, muy bien, gracias Gonza, es el paso más difícil. Sí, se acumulan las carpetas de proyectos. El papel de malo tiene que hacerlo José Luis Esper. Sí, bueno. Porque todos los proyectos van y caen ahí en esa comisión buscando el apoyo por parte del presupuesto. Exacto, por eso muchos de los proyectos que buscan ampliar derechos o buscan establecer modificaciones, por ejemplo, de castigos en el Código Penal, tratan de hacerse proyectos que no tengan que pasar por presupuesto para que no queden ahí acumulados atrás del presupuesto, porque a partir del 15 de septiembre todos los proyectos quedan supeditados a lo que sea el ritmo de trabajo del presupuesto, que, bueno, como decíamos, ayer se suspendió la reunión, hay que ver cómo se retoma a partir de ahora, si siguen o no con las informativas, porque cada minuto que pasa hay menos tiempo para dictaminar y por las declaraciones del jefe de gabinete hasta el momento, por ahora no llamarían extraordinarias. Bueno, vamos a compartir otro de los grupos de amistad, como hablábamos antes del caso de México, ahí están las imágenes. La conformación del Grupo Parlamentario de Amistad con Singapur. En este caso en bajo recinto, en otro de los lugares recuperados dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, quedó consagrada como presidenta de este Grupo de Amistad Belén Ábico, que es del PRO, y que, bueno, estuvo destacando, obviamente, las relaciones diplomáticas, las relaciones bilaterales. Estuvo presente también el viceministro de Relaciones Exteriores de Singapur, que participó del encuentro, así como también el embajador de Singapur, que señaló la importancia de mantener encuentros en términos de intercambio comercial, como siempre decimos, turismo, educación, cultura, parte de estos acuerdos que se hacen. Y estuvieron también presentes, por ejemplo, el director de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Estuvo también la coordinadora del grupo de los grupos de parlamentarios de amistad de la Cámara de Diputados. Estuvo también la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara. Bueno, distintos referentes en este grupo de amistad que se estuvo constituyendo en la jornada del día de hoy. Bueno, ahí están los aplausos, los saludos, y quedarán para una nueva reunión el próximo año. Exactamente. Cuando haya alguna comitiva, de darse algún viaje, de darse algún encuentro también en Argentina con inversores o con representantes parlamentarios de alguno de los países que ya están conformados el grupo de amistad, se hace también estos encuentros diplomáticos, se aprovechan para hacer estos encuentros. Sí, es muy posible que, como estamos viendo en la mayoría de los grupos de amistad que se conforman, la presencia del embajador, ¿no? Lo mismo va a pasar mañana con la presencia del embajador de Brasil o en el caso de Qatar, como primera reunión. Ahora, después, próximamente, posiblemente se dé este mismo año, un nuevo encuentro. Ya formalmente el embajador invita a la comisión, a los diputados, a esa comisión de ese grupo de amistad, a la embajada, a la residencia, y a lo mejor o para mantener simplemente una reunión, una charla, o a lo mejor, de acuerdo a los horarios, saborear comidas típicas. En el caso de Singapur, que puede ser una comida típica distinta a la que comemos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y si hay algún tipo también de actividad cultural de las embajadas, también son invitados. Hay muchas veces que se hacen encuentros con historiadores, con intelectuales, que vienen a presentar algún material, se aprovecha para que también sean formalmente invitados, y hay diputados que les interesa mucho participar también de esas relaciones. También depende un poco de los países, ¿no? La cercanía o la distancia que se dé en relación a las políticas públicas. Como decías, mañana 10 de la mañana en bajo recinto, en el mismo escenario que veíamos hace instantes, se va a estar constituyendo el grupo de amistad con el Estado de Qatar.
lo anticipó también a las 10 de la mañana, hace un ratito nada más, Gonzalo Solabarrieta, en la sala 6, en el tercer piso aquí del anexo de la Cámara de Diputados, con diferentes temas. Van a estar hablando de cultura, declaraciones de interés, entre otras cuestiones. A las 11 en el Salón Delia Parodi, el anterior salón que veíamos, uno de los más importantes que tiene aquí la Cámara de Diputados, se va a estar constituyendo con la presencia del embajador en Argentina de Brasil, este grupo parlamentario de amistad, y ahí termina la actividad para el día jueves. Para el martes 12 de noviembre, ya promediando el mes, casi a poquitos días de que termine el año parlamentario, va a haber 2 comisiones. El martes a las 12, tema discapacidad, con la comisión, varios invitados. Va a haber en esa perspectiva un poco lo que nos contaba hace un ratito nomás Gonza en su columna, y también un rato más tarde a las 13, Derechos Humanos y Garantías, van a trabajar sobre modificaciones al Código Penal en su artículo 205, vinculado a diferentes delitos. Así que ya se está empezando a configurar una agenda. Si hay sesión el 13, el miércoles 13 se va a concentrar más en el martes y en el jueves seguramente, pero todos estamos acá un poco a la espera de que se resuelva cómo sigue la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert. Bueno, y atención, porque sectores de la oposición querían o quieren, están viendo, todavía no está definido, pero quieren sesionar el martes con el tema de cambios en la ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia. Veremos qué es lo que pasa, veremos qué es lo que terminan de coordinar entre los distintos sectores de la oposición. Recordemos, cuando se pide una sesión especial se tienen que garantizar ciertos números. Exacto. Claro. Los 129 diputados para por lo menos iniciar la sesión. Sí, y Unión por la Patria sería el bloque opositor que más legisladores aporta, con 99, y está pidiendo que en esa misma sesión se pueda incluir el DNU sobre canje de deuda para rechazarlo. Claro. Así que ahí están las negociaciones también puestas en ver qué se puede quién convoca lograr. Y cómo se llega a esa sesión. Obvio, porque en esa construcción de mayorías hay muchos sectores que miran a Unión por la Patria, ¿no? Por el volumen de números, porque son 99. Ahora Unión por la Patria dice, bueno, yo acompaño, facilito número, pero también quiero analizar tal tema. Sí. No nos vamos a juntar simplemente para cantar el cumpleaños. Claro, la diferencia es que hoy día hay un sector de la oposición dialoguista que está apresto a hablar con Unión por la Patria, no tiene ningún problema, y otro que lo rechaza de plano, y bueno, así quiere quedar pegado. Exactamente. Bueno, tenemos que ir rápidamente porque se nos fue así volando el día de hoy con toda la información que compartimos. Gracias, Meli. Nos vemos la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Gonzalo Solabarrieta, vos te vemos mañana nuevamente. Hasta mañana. Será un placer como siempre, Aman. Aquí estaremos a las 4:30 de la tarde, como todos los días, haciendo Pasos Perdidos, Fer. Así es. Gracias. Quédense en sintonía, quédense en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos y nos estamos reencontrando. Gracias.